Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Si quieren llevar sus fotografías desde algo como esto a algo como esto, quédense porque hoy nos vamos a ir al módulo de luz. Bien, ya estamos aquí en nuestro Lightroom. Les recuerdo que estamos usando la versión de Lightroom nueva, ya que es la que es accesible para todo el mundo y la que tiene una versión gratuita en dispositivos móviles. Bien, lo primero que tenemos que saber es que todas las fotografías se pueden plasmar en un gráfico llamado histograma, que es el que tenemos acá arriba a la derecha en nuestro programa de edición. Y lo que muestra el histograma es cuánta información nos entrega nuestra fotografía en las diferentes zonas de luz. ¿Cuáles son las zonas de luz? Bueno, las zonas de luz son 4 y están definidas ya previamente. Desde el inicio parten los negros, las sombras, luego las altas luces y luego los blancos. En esta fotografía podemos ver dónde hay más información y claramente es en las zonas blancas y las altas luces. ¿Por qué? Porque tenemos un fondo blanco. Para esta fotografía el ideal es llevar ese blanco al blanco absoluto, donde ya no haya información. ¿Por qué? Porque es una fotografía de e-commerce, pero no vamos a centrarnos esta vez en el tipo de fotografía. Entonces vamos a partir desde lo más oscuro a lo más claro. Número 1, vamos a iniciar por los negros. Si yo voy al control de los negros y desplazo el controlador, van a ver cómo voy haciendo más negro o más oscuro diferentes zonas de la fotografía. ¿Cuáles son las zonas que van a tender a los negros? Todas, porque si se fijan arriba en el histograma, todas las zonas van a empezar a ir a los negros. Y acá va a empezar a aumentar la cantidad de información negra que hay en la fotografía. Entonces, las zonas que son luces o que son blancos, obviamente no alcanzan a llegar a los negros. ¿Y qué pasa también? Que las zonas negras, que ya eran negras o ya eran muy oscuras en un inicio, pueden ser incluso las sombras, llegan tanto al negro que ya no hay información. Es decir, si nos vamos aquí al pelo, pueden ver que cuando el desplazador del negro está en 0, puedo ver el detalle del cabello y los diferentes mechones de pelo que hay dentro. Pero cuando yo ya me voy hasta el negro absoluto, ya empiezo a perder información. Ya no distingo cuáles son los filamentos del pelo que están ahí. No sé si se dice filamentos del pelo. Ya no distingo los distintos mechones de pelo que hay en la cabellera. Pasa lo mismo con las sombras. Si yo voy a las sombras y las bajo, empiezo a afectar otras zonas de luces. Fíjense, esta es la diferencia con el negro a menos 100 y esta es la diferencia con la sombra a menos 100. Fíjense también en el histograma, donde la cantidad de información negra no se disparó. Eso quiere decir que todavía existe información en la zona de negros y en la zona de las sombras. Y claramente aquí sí vemos, aunque ya muy casi imperceptible, distintos mechones de pelo en la cabellera. La zona que vendría después es la zona de las altas luces. Si se fijan en esta fotografía, la zona de las altas luces está principalmente en el reflejo de la piel, el reflejo que generó la piel con el flash, ya que la modelo tiene una piel muy blanca, y en el fondo. Y fíjense en el histograma que en este caso, como la mayor cantidad de la información está en los blancos y en las altas luces, fíjense cómo se mueve. Luego de las altas luces tendríamos la zona de los blancos, y en esta fotografía en particular es súper interesante ver la zona de los blancos, porque yo aquí, al aumentar los blancos, fíjense cómo empiezo a reventar el fondo. Y aquí ya no tengo información. Aquí es todo blanco. Ya no distingo, por ejemplo, la zona donde se acaba el fondo y empieza el vestuario o empieza la silueta de la modelo. También podría pasar algo similar si aumento las altas luces. Pero las altas luces cuida un poco más eso, ya que no alcanza a llegar a los extremos. Fíjense que aquí en el histograma mantiene un espacio hasta el final. En el histograma las luces están al máximo a la derecha. Pero cuando yo aumento los blancos, todo se tiende a ir al blanco y tiende a reventar. El contraste lo que hace es jugar con los límites del rango dinámico que le dimos a nuestra fotografía. Voy a poner la fotografía en blanco y negro para que esto se note aún más. Entonces ahora, ¿qué pasa?
Si yo muevo el contraste y le doy contraste, fíjense cómo va a aumentar aún más la distancia y empezará a aparecer más información en el blanco y en el negro. Fíjense en el histograma. El histograma es muy importante para poder entender esta parte de la luz. Fíjense cómo empieza a aparecer información, más información negra oscura. Empieza a aumentar la información en el lado izquierdo del histograma. Y fíjense si hago lo contrario. Fíjense cómo tiende a aparecer información en la zona media del histograma. Y fíjense cómo afecta la imagen. Yo al bajar contraste, se elevan las sombras, empieza a verse una imagen más plana, y al aumentar el contraste empieza a oscurecerse la sombra y las zonas negras y va generando una zona más oscura. El último deslizador de este panel es el de exposición. ¿Y qué hace el deslizador de exposición? Bueno, fíjense en el histograma. Yo al dar exposición, mueve todo. Mueve toda la información que existe, empieza a moverla a lo largo del histograma. Es decir, que si lo muevo hacia la derecha, empieza a desaparecer la información negra, empieza a desaparecer la zona de sombras, y sigue reventando y sigue dándole más luz y más luz. Vamos a las curvas. Debo decir que este quizás es uno de los puntos más difíciles de entender de la fotografía, porque aquí en las curvas, a diferencia de mover los deslizadores, se afecta o pareciera que también se afecta el color. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí sí modificamos el rango dinámico o el rango en que la fotografía se tomó. Las fotografías se piensan en niveles de 0 a 100, desde el más oscuro hasta el más claro. Entonces, mi fotografía trae una información o trae cierta cantidad de información desde el 0 hasta el 100, donde 0 es negro absoluto y el 100 es el blanco absoluto. Entonces, en la curva se pueden ver claramente la zona de negros, la zona de sombras, altas luces y blancos. Yo aquí bajo los blancos. Fíjense cómo viene, o da la impresión de que viene cortando el gráfico, cortando el histograma, a diferencia de cuando yo muevo aquí el blanco, que fíjense cómo viene manteniendo la forma del gráfico. No es el mismo movimiento de uno al otro. Fíjense cómo cada vez, por ejemplo, empiezan a desaparecer estos picos. Esos picos son zonas de más información, menos información, y aquí empieza a desaparecer. Porque lo que les decía de este 0 o negro original y este 100 o el blanco original, empiezan a acotarse, empieza a achicarse. Y eso, cuando trabajamos en color, trae consecuencias. ¿Por qué? Fíjense lo que empieza a pasar con el color aquí. Miren, cuando yo bajo el blanco, resulta que la luz es color. Y aquí yo le estoy diciendo a la fotografía, al bajar el gráfico, que ya yo no quiero información en esta zona. Y el color es información. Es más, las curvas también lo que tú puedes hacer es trabajarlas por colores. La curva blanca trae todos los colores, pero la puedes separar en los 3 colores primarios de la luz, que son el rojo, el verde y el azul. Entonces yo puedo decirle a la fotografía, por ejemplo, que no quiero información roja en los blancos. Y empiezo a bajar. ¿Y qué pasa? Al bajar la información roja, empieza a aparecer su opuesto complementario, que es el cian. Todas estas son herramientas para ir dándole personalidad a la fotografía. ¿Tengo que usar siempre todas? No. Muchas veces yo no uso las curvas. La verdad es que es de lo que menos uso dentro de los ajustes que hago en mis fotografías. Entonces, un breve resumen. Lightroom nos entrega 2 herramientas para trabajar la luz, que es los deslizadores, donde no se afecta la información que tenemos de nuestra fotografía, y nos entrega la curva. Y en la curva sí aumentamos, disminuimos o modificamos el rango dinámico de nuestras fotografías. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Depende netamente del estilo que tú quieras trabajar. Yo personalmente no uso mucho las curvas porque me gusta mucho la definición en las fotografías. Otros fotógrafos que sí se acercan a imágenes más
vintage o que buscan imitar el análogo, sí tocan un poquito más las curvas. ¿Por qué? Porque se crea ese efecto de imperfecciones muchas veces que tenían las fotografías antiguas, producto de los revelados químicos que se hacían. Entonces esto va a depender netamente siempre del estilo que tú quieras darle a la fotografía. Vamos a salir un poco de esta imagen de estudio para ver algunos ajustes de fotografía en exterior. Tenemos esta fotografía con muchos colores, mucha información, luz 100% ambiental. Aquí no hay trabajo de iluminación artificial. Entonces vamos a ver la fotografía original. Esta es la fotografía original, que está medianamente subexpuesta, o en realidad estaba tomada, pensada en que no se reventase la luz que está en la piel, ¿cierto? Que si se fijan en una de las zonas que tiene más luz, lo que se hace es, para recuperar la información que hay en esta fotografía, bajamos la iluminación, porque no puedo seguirla subiendo, que ya estaba en la piel. Subo los blancos para tener una fotografía viva y elevo las sombras, que era lo que estaba más, digamos, como en el fondo, para recuperar la imagen del fondo. Fíjense como aquí, si bajo las sombras, el fondo es el primero que se afecta, además de algunos rasgos en la cara. Fíjense como si bajo los blancos pierdo esta viveza de la fotografía. Y bajé un poquito los negros para tener un poquito de contraste. El contraste también le da fuerza a la imagen. Muchos fotógrafos también suelen subir los negros para generar una imagen de fotografía lavada. Particularmente a mí no me gusta, no es mi estilo de fotografía, y mantengo un contraste más bien alto. Por lo general siempre tiro los negros hacia abajo. Ahora, hay una tercera herramienta que afecta a la luz, pero esa herramienta no solo afecta a la luz, sino que también afecta al color. Y eso va a ser parte del tercer módulo de este curso, así que los espero para el módulo de color que saldrá dentro de un par de semanas. Recuerda que si te está ayudando este curso, dale like a los videos. Si te queda alguna duda, algún comentario, algo que quieras revisar más en profundidad, no dudes en dejar un comentario. Puede que te responda directamente, puede que salga algún video atendiendo a eso. Si quieres ver un proceso desde cero de una fotografía, de cómo tomo la decisión de darle más luz, menos luz, más sombra, menos sombra, también déjame en los comentarios para que yo pueda saberlo y así pueda realizar ese video o esa respuesta. Así que sin más, nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, nos vemos.